Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo. Bienvenidos a una nueva edición de Primero que todo. El día de hoy es una edición especial, conectados con el profesor Juan Maragall desde Bogotá. El profesor Juan Maragall es educador, fue secretario de Educación del Estado Miranda y eso además nos arroja una experiencia importantísima en la ejecución de política pública de educación, en los hechos, en la concreción, no solamente en la teoría. Además, fundador del Colegio Integral del Ávila, un colegio que tiene un modelo y un desempeño realmente portentoso en medio de la tragedia de la educación venezolana, y hoy en día es especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Juan, bienvenido. Gracias, Pedro. Me da un gusto estar contigo, con toda tu audiencia. Juan, entramos en materia y me gustaría preguntarte brevemente, no quisiera que invirtiéramos demasiado tiempo en esto, pero que nos des un paneo, una radiografía de cuál es la situación de la educación hoy en Venezuela. Bueno, la situación de la educación en Venezuela tiene, por supuesto, dos niveles, ¿no? La situación que teníamos pre-COVID y la situación que ha profundizado o ha exacerbado el COVID. Pre-COVID teníamos una situación muy delicada porque, por supuesto, todo el sistema educativo tiene la misma afectación que tiene todo el país por la crisis económica y la crisis social que vivimos, y eso de alguna manera determinado las características del sistema educativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las cosas más delicadas del sistema educativo venezolano es que todo el equipo docente prácticamente ha sido colonizado por las prácticas del gobierno, y Venezuela desde el 2001 creo que fue la última vez que se hizo un concurso de ingreso de maestros por mérito. Es decir, que tenemos ya 20 años prácticamente asignando docentes a sus cargos por razones político-clientelares y no razones de méritos académicos o de capacidad profesional de la persona. También esto ha tenido su repercusión en la política hacia las escuelas de educación y de las universidades del pedagógico o las universidades pedagógicas en Venezuela, que han sufrido una desinversión desproporcional y una discriminación muy importante, ¿no? Entonces, todo el equipo, digamos, humano que hoy hace parte del cuerpo docente de Venezuela ha perdido mucha calidad. Y lo que más determina la calidad de educación de un país es justamente sus docentes, ¿no? Yo creo que eso es un punto de partida muy importante. Bueno, y obviamente los docentes además han sido muy maltratados desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista salarial, lo cual no lo hace muy diferente al resto de las profesiones en el país, pero estamos hablando específicamente de educación, está muy afectada. Lo otro que ha sido muy duro en Venezuela es que se ha perdido, digamos, desde hace muchísimos años el norte en trabajar por una educación de calidad. Suena un poco así como de perogrullo decirlo, pero hay que recordar siempre que lo que más defiende a una persona de la pobreza es la educación que recibe en la escuela. Es decir, lo que más defiende a una persona de la pobreza es comprender lo que lee, tener habilidades lógico-matemáticas, tener pensamiento científico, tener una noción clara de la historia, tener una escala de valores que le permita enfrentarse a la vida, y todo eso se adquiere en la escuela, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una pérdida del foco en la calidad en la escuela, tú estás afectando dramáticamente el proyecto de vida de las personas y estás de alguna manera limitando de manera muy importante el desarrollo del país, ¿no? Entonces, la situación de la educación venezolana al haber abandonado la calidad como norte es muy dura, ¿no? Y lo otro que es muy notable es que desde el producto, digamos, de este abandono del tema de la calidad, en Venezuela, por ejemplo, no se hace ningún tipo de seguimiento o de registro del desempeño de las escuelas. Siempre he puesto este ejemplo en otras oportunidades. Si tú le preguntas a cualquier ministro de Educación de Venezuela en los últimos 20 años, cómo están los niveles de lectura de los niños en tercer grado, no te puede responder, porque esa información no se tiene, ¿sabes? No se hacen mediciones, no se hace seguimiento a cómo está el desempeño educativo. Y
cuando nosotros estábamos en la gobernación de Miranda, que hicimos las primeras mediciones, nosotros encontramos cerca de un 30% de analfabetismo en tercer grado. Eso significa que encontramos que 1 de cada 3 niños en tercer grado no sabía leer. ¿Okay? Eso no dista mucho del promedio latinoamericano. En Latinoamérica en general tiene situaciones similares, con las excepciones de algunos países. Pero ese tipo de cosas en Venezuela se perdió totalmente la brújula, ¿no? Ahora, cuando entramos en COVID, la situación se complica más todavía, porque el COVID, digamos, reta, digamos, a los sistemas educativos de manera muy particular. Encuentra a Venezuela primero desprovista de buenos maestros, por lo que acabamos de mencionar. Además, no tenemos sistemas de comunicación casa-escuela que funcionen. ¿Okay? Por ejemplo, Venezuela insistió en distribuir laptops a los niños, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de que eso tuviera, sin ningún tipo de relación con el aprendizaje. Era como regalar computadoras por regalar computadoras, ¿no? Eso se probó en muchos países, eso no es una iniciativa solo de Venezuela. En Venezuela el proyecto de las canaimitas, simplemente la réplica de lo que se hizo en buena parte de Latinoamérica y muchos países del mundo, y hace muchos años sabemos que eso no tiene ningún impacto educativo. Entonces, por ejemplo, el COVID nos sorprende con una cantidad de laptops, pero que no se comunican con nada, ni que tienen sistemas de aprendizaje dentro de ellas, y que los maestros tampoco están conectados con el uso, ¿no? Entonces, el COVID de alguna manera ha profundizado las carencias y las diferencias que tenemos en Venezuela, ¿no? Creo que eso es como un pequeño panorama general de cómo está nuestra educación en este momento. Y si fuéramos a delinear, para partir de ahí un poco desmenuzar, pero si fuéramos a delinear, o si a usted le tocara delinear 3, 4, 5 pilares, prioridades de un nuevo programa educativo, por ejemplo, como el que tenemos en Plan País, ¿cuáles serían esas prioridades cara al futuro? O sea que todo plan tiene que, en mi opinión, pues tiene que comenzar poniendo las cosas en orden, ¿no? En el sentido de que tú tienes que desde el día 1 parecerte a lo que tú quieres ser en el futuro. Y te respondo como comencé. Pues yo creo que lo primero que hay que ordenar en Venezuela es el proceso de reconocimiento de la profesión docente, el proceso de selección de formación de maestros en primer lugar. O sea, hay que fortalecer las universidades, las escuelas de educación de las universidades y los pedagógicos tienen que tener un fortalecimiento muy importante para que preparen mejores docentes. Después tenemos que tener un mecanismo transparente de asignación de maestros a las escuelas. Cuando digo un mecanismo transparente, es que sea un concurso público con reglas claras, que esté estructurado de manera tal de que sean seleccionadas las personas, digamos, con mejores capacidades. Y aquí me voy a detener un momento y te pongo un ejemplo, Pedro. Si tú le preguntas a una persona que en este momento esté estudiando educación, ¿cómo piensa que se va a emplear? O sea, ¿cómo va a conseguir trabajo como educador? La mayoría de las personas te dan respuestas porque se relacionan con algo o con alguien. Te dicen que yo tengo una tía que trabaja en tal sindicato, o yo tengo un amigo, mi papá es de tal partido político, o nosotros en la comunidad trabajamos con tal grupo político que me va a conseguir el cargo, o yo hablé con... O sea, todo el mundo hace referencias a algún tipo de relación interpersonal. Eso es muy triste y es muy duro, porque si la persona te dijera, bueno, yo voy a esperar que abran los concursos, que los abren en el mes de enero todos los años, ¿okay? Y voy a concursar, y sé que más o menos se asignan, no sé, 1000 cargos nuevos al año, y yo tengo una buena preparación, yo estoy seguro que yo puedo calificar, etcétera, etcétera. Tú tendrías como una relación más profesional del docente con la carrera. O sea, una de las primeras cosas que hay que hacer es retomar los concursos de ingreso a la carrera, y dentro de la comunidad docente hay una figura que es muy relevante, a la cual no hemos hecho referencia, que es el director de escuela. Los directores también tienen que acceder a sus cargos por la vía de concursos de mérito. Los directores son muy importantes en la calidad de las escuelas. Siempre me gusta poner como ejemplo que normalmente las escuelas se parecen a sus directores. Es decir, es muy difícil encontrar una buena escuela con un mal director o con una mala directora, o una buena directora con una mala escuela. Normalmente están asociados, ¿no?
Entonces, si tú tienes un mecanismo también de motivación, de selección, de compensación económica y de formación de directores, tú empiezas a mejorar la calidad de las escuelas. Entonces, para mí eso es una primera decisión muy, muy importante para mejorar la calidad. También hay un tema, por supuesto, de inversión, ¿no? Y no me refiero solamente a invertir más dinero en educación, que ha sido una lucha muy grande de muchos años, sino hay que invertirlo mejor. ¿A qué me refiero a invertirlo mejor? Es que en Venezuela lamentablemente nos hemos habituado a que la inversión en educación se hace de manera negociada. Me explico. La asignación de los recursos que se hacen, por ejemplo, a las gobernaciones o a los municipios o a las universidades, son montos que se negocian, digamos, o se negociaban, porque hoy en día no sabemos ni cómo se hace, con la Asamblea Nacional. Y Venezuela necesita ordenar eso y que no sea por la vía de la negociación, sino sea por la vía de algún mecanismo de cálculo, que diga, bueno, usted atiende, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a desarrollar ahorita cuáles serían los indicadores a seguir, pero por mínimamente, si tú atiendes más alumnos o menos alumnos, deberías recibir un poco más de recursos, un poco menos de recursos. O si tú formas en ciertas carreras o formas en ciertas, o tienes ciertas actividades, eso implicaría a lo mejor que recibieras un poco más de recursos o un poco menos de recursos. Deberíamos pasar de presupuestos negociados a presupuestos calculados en base a algunos indicadores en los que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que eso es muy importante, digamos, asignar de manera adecuada los presupuestos. Lo otro que es muy importante, digamos, también como elemento, es fortalecer especialmente el lenguaje y la matemática. Es decir, tenemos que fortalecer, digamos, la enseñanza y la calidad de la lengua y la matemática. Es decir, tenemos que retomar la calidad como centro. O sea, no podemos olvidarnos de eso. ¿Okay? Y regresar lo que nosotros hemos llamado el centro pedagógico de la escuela. O sea, en Venezuela las escuelas se han distraído, se han dispersado en cuál es su función, cuál es su objetivo, y creo que una de las cosas que necesita el sistema educativo es recuperar el centro en lo pedagógico. Con respecto al tema de las evaluaciones del personal docente, y un poco entendiendo la experiencia que tuvo en el estado Miranda, ¿cómo es la dinámica con el magisterio, con los sindicatos? Es decir, ¿hay resistencia frente al tema de la evaluación? ¿Cómo superar esa posible dificultad con los sindicatos de profesores y maestros? No, los sindicatos están bastante identificados y ganados con una carrera de méritos. ¿Okay? Okay. De hecho, las propuestas de mejoramiento, en Venezuela hay un reglamento del ejercicio de la profesión docente, que por cierto está vigente, nadie lo ha derogado, inclusive con los cambios de leyes que ha habido en Venezuela, no han derogado el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Y los sindicatos han hecho propuestas de actualización de ese reglamento. ¿Okay? No voy a entrar en detalles de lo que han propuesto, yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas y no con otras, pero lo que quiero resaltar es que el movimiento sindical en Venezuela en general está ganado a una carrera de méritos. ¿Okay? Yo no creo que los sindicatos sean un obstáculo, más bien creo que pueden ser aliados importantes en el país para construir una carrera de mérito. Sí, porque además siempre lo escucho hablando del tema de la educación y de las experiencias de Miranda, veo con grata sorpresa que al principio, digamos, había alguna resistencia, pero después, en la medida en que iban siendo asignados los cargos por mérito y no por el contacto con el partido, no por el contacto con una persona, entonces la gente se sentía identificado con el sistema, digamos, por los méritos propios. Es que tú me preguntas por los sindicatos, pero también es importante hacer consideraciones a los partidos políticos, Pedro. Porque Okay, los partidos, importante. Porque los partidos también tienen a veces una relación inadecuada con el tema de los cargos, ¿no? Como puede pasar a veces con los sindicatos. Y retomar, digamos, la ruta de los méritos profesionales y académicos implica tanto una comprensión de los sindicatos como una comprensión y una adaptación de los partidos políticos. Es decir, no es un tema nada más sindical. Nosotros tuvimos, yo creo que una experiencia muy, muy positiva en Miranda,
que se basó en el diálogo. O sea, nosotros dialogamos mucho, tanto con los sindicatos como con los partidos políticos, sobre la importancia de asignar los cargos por mérito. ¿Ok? Y cuando los sindicatos y los partidos políticos de alguna manera experimentan o comprenden que un mecanismo de ese tipo beneficia a las escuelas y a los niños, pero al mismo tiempo no debilita la estructura del sindicato ni debilita a los partidos, ¿ok? Yo creo que se puede hacer un diálogo importante. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es importante no debilitar al sindicato de los partidos? Bueno, porque los sindicatos y los partidos juegan un rol muy importante en las democracias, ¿no? Los sindicatos son garantes del respeto laboral, de las condiciones laborales. Yo que estuve en funciones de gobierno, los gobiernos tienden, digamos, a ser muchas veces muy malos patronos, ¿ok? Por las limitaciones que tienen en el ejercicio, digamos, de las funciones públicas y por la escasez de recursos. Entonces, es importante que el sindicato siempre esté ahí de alguna manera cuidando el buen manejo laboral. Y los partidos políticos son fundamentales también para que haya un diálogo entre gobierno y los electores, ¿no? Entonces tú tienes que tener una relación constructiva, tanto con partidos como con sindicatos, pero el rol, digamos, desde el gobierno es que esa relación con sindicatos y partidos no pierda el norte, que es la calidad de la escuela, ¿no? Entonces, si tú tienes un diálogo franco, digamos, con estas dos estructuras, tú tienes mucho más probabilidades de éxito. Nosotros lo hicimos en Miranda. No significa que las relaciones eran siempre cordiales, siempre perfectas, pero siempre fueron muy respetuosas, muy constructivas. Y al final nosotros logramos, por ejemplo, yo hacía referencia al principio a los niveles de analfabetismo en tercer grado. Nosotros redujimos de 30% de analfabetismo en tercer grado, lo bajamos a 3%. Y eso es producto de haber seleccionado mejores maestros, de haber formado maestros en lengua y matemática, de haber hecho seguimiento con evaluaciones. Entonces, es algo multifactorial, pues, ¿no? Eso no es producto de una sola iniciativa, es producto de varias, pero una de ellas fue el diálogo franco y constructivo, tanto con los partidos políticos, pues nosotros éramos un gobierno de una coalición de partidos, no solamente de un partido, sino con los distintos partidos políticos, como con los sindicatos. Nosotros en Miranda teníamos en ese momento 5 sindicatos de maestros, 1 de obreros y 1 de personal administrativo. Entonces nosotros dialogábamos con 7 sindicatos permanentemente. Y en el marco de ese diálogo logramos darle una mejora importante a la calidad de la educación del Estado. Le hago 2 preguntas que están relacionadas, creo yo. En primer lugar, se dice mucho y además se pregunta siempre como en términos dicotómicos entre el rol de la educación privada y el de la educación pública. Y muchas veces la pregunta o la cuestión se plantea en términos de si la educación debe ser pública o privada. Quería saber un poco su apreciación sobre este tema y, a propósito de esto, su opinión sobre la posibilidad o la posibilidad de implementar un modelo de vouchers, es decir, de subsidio a la demanda, en general sobre esa idea y en particular sobre la posibilidad de que eso pudiese implementarse en Venezuela. Sí, la comparación público-privada o la calidad de la educación pública y la educación privada, realmente, normalmente la visión que se tiene de este tema es una visión incompleta, ¿ok? Y en algunos casos distorsionada. ¿Por qué? Porque el factor que más determina la calidad de las escuelas normalmente es el nivel socioeconómico de las familias que la escuela atiende. Entonces, cuando comparas público y privado, con frecuencia estás comparando niveles socioeconómicos distintos, ¿ok? Y pareciera que lo que funciona mejor es la escuela, y en realidad lo que funciona mejor es la familia que asiste a esa escuela, ¿ok? Y eso genera como una gran distorsión en la percepción de lo que es la calidad. Inclusive, bueno, esta conversación no lo permite, pero yo podía mostrarte, por ejemplo, hay estudios muy profundos sobre calidad de educación pública y privada a nivel mundial, con data internacional. Y si tú comparas escuelas del mismo nivel socioeconómico o que atienden al mismo nivel socioeconómico, inclusive el promedio mundial, las públicas son un poco mejores que las privadas. Es decir, que la verdad es que no hay una diferencia en calidad por ser público o por ser privado. Okay. Se puede ser exitoso en un modelo más privado y se puede ser exitoso en un modelo público. O sea,
Yo creo que por ahí no van la diferencia de la calidad no es por si la administración es pública o privada. ¿Ok? Ok. Eh, Ahora, con respecto al financiamiento, que tú decías si es mejor financiar por vouchers, en el sentido de darle recursos a los padres para que escojan las escuelas, este modelo ha sido ampliamente estudiado. Yo no creo que Venezuela necesite un sistema de vouchers. ¿Okay? Primero, el sistema de vouchers no ha mostrado que se mejore la calidad. ¿Okay? Y quizás aquí vamos a detalles muy específicos, pero tú puedes hacer inversiones focalizadas, digamos, según lo que la escuela necesita, financiando no la demanda, sino financiando la oferta. Por ejemplo, Chile, que ha sido el país que más ha experimentado distintas formas de financiamiento, ¿okay? Tiene un sistema de financiamiento en este momento que no está financiando la demanda, sino está financiando la oferta, está financiando, digamos, las escuelas, pero está financiándolas de manera diferenciada. Por ejemplo, Chile tiene un sistema de asignación de recursos extra a las escuelas que atienden comunidades más pobres. ¿Okay? Ok. Como mecanismo de compensación para reducir las diferencias y compensar, digamos, porque veamos de la siguiente manera. Si tú tienes una escuela que tiene una comunidad muy vulnerable, una comunidad pobre, ¿okay? Significa que tú necesitas una ayuda extra para que esa comunidad tenga acceso a la cultura universal. Quizás necesitas maestros extras, quizás necesitas menos alumnos por aula, quizás necesitas mejores laboratorios de computación o necesitas mayor cantidad de comida en la escuela. Si tú tienes que invertir más en una escuela que atiende comunidades más vulnerables que en una escuela que atiende una comunidad de clase media. Entonces, hay países que sin financiar la demanda, sino financiando la oferta, tienen mecanismos diferenciales de financiamiento. Yo creo que Venezuela debe ir más hacia un modelo de ese tipo. Porque el problema que tienen los vouchers, Pedro, y aquí quizás entramos en una conversación como un poco técnica, si se quiere, es que No, pero base adelante, del voucher, adelante porque es interesante. la base del voucher es que tú le das la oportunidad al ciudadano de escoger en qué escuela va a estudiar. Pero la verdad, tú no tienes muchas opciones de escoger escuela. Es decir, al final las escuelas que tú puedes escoger son las que quedan más o menos cerca de tu residencia, que están a una distancia y a un tiempo razonable. El costo de cambiar de escuela para una persona es muy alto, es como cambiar de familia, digamos. Si una vez que un niño está en una escuela y eh, eh, hace un ambiente con sus compañeros, en su comunidad, o sea, cambiarse de escuela no es tan sencillo. Entonces, yo nunca he estado muy de acuerdo con los vouchers porque no es como si tú fueses a comprar, no sé, una licuadora y tú escoges en el mercado cuál licuadora te parece que es mejor y la compras. Digamos, una escuela no es una licuadora, ¿no? Una escuela es la institución aliada más importante de la familia. Entonces, el financiar la demanda no repercute en calidad de la escuela. De hecho, eso también está bastante estudiado hoy en día, no es un tema de calidad. Yo creo que hay que buscar mejores mecanismos de financiamiento, ¿ok? Para que el financiamiento genere más equidad y más calidad, pero no necesariamente es por la vía de los vouchers. Me ibas a preguntar algo, Pedro. Sí, y pensando en la educación universitaria. Igual, digamos exactamente igual. Inclusive lo veo más claro todavía, ¿no? Okay. Yo creo que Venezuela necesita financiar sus universidades con algún mecanismo, ¿ok? Que evalúe, digamos, qué carreras ofrece, cuántos alumnos atiende, qué infraestructura cuenta, etcétera, etcétera, y en función de eso construir unos indicadores que determinen la cantidad de recursos que debe usar la universidad. Porque en este momento la mayoría de las universidades cuando solicitan recursos dicen, tengo una nómina de este tamaño, tengo unas deudas de este tamaño, necesito tanto presupuesto, digamos. El presupuesto está más bien como negociado en función de los problemas que tiene la universidad y en función de las nóminas que tienen las universidades. Y tenemos que tener una disciplina presupuestaria distinta. O sea, tenemos que decir, bueno, estoy atendiendo tantos alumnos, tengo tantas carreras, estoy produciendo tantas investigaciones al año, y eso debe requerir una cantidad de dinero determinada. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de ponernos de acuerdo, ¿no? Yo no creo que este financiamiento deba ser impuesto por un nuevo gobierno, pero sí tiene que abrirse una mesa seria de negociación de cómo vamos a distribuir los recursos en las universidades. Y creo que la escasez dramática de recursos que tenemos
es una oportunidad, ¿ok? Porque así como en las familias, ¿no? Cuando tú tienes muy pocos recursos familiares y las familias entran en crisis dramáticas, es una excelente oportunidad de decidir qué es lo importante y qué no es lo importante y qué vamos a hacer con el poco dinero que tenemos para que como familia podamos seguir adelante. Yo creo que algo parecido puede pasar con el financiamiento de la educación. Tenemos tan pocos recursos hoy en día, son tan limitados que tenemos condiciones óptimas de ponernos de acuerdo en cómo vamos a usar lo poco que tenemos. Y pensando en el programa, es decir, estamos en un mundo en el que la economía es la economía que mueve al mundo, es la economía de la información, la economía del conocimiento. Cuando logremos el cambio político en Venezuela, vamos a entrar en un mundo muy globalizado, muy competitivo, en el que digamos, las barreras de las fronteras se borran un poco y es mucho más necesario competir. ¿Cuál debería ser o qué cambios debería sufrir el programa de educación en Venezuela para que sea un programa, digamos, adaptado a ese mundo en el que estamos? Yo he escuchado, a ver, no soy especialista, no hago un esfuerzo especial por estudiar el tema, pero escucho de vez en cuando que los japoneses tienen un modelo tal y tal y eliminaron tantas materias y solo se concentraron en tal cosa. Que los daneses hicieron tal cuestión y se concentran en estas materias y el modelo es tal. ¿Cuáles deberían ser esos cambios que sufra el programa para meter a los venezolanos en la modernidad? Bueno, en primer lugar, y aquí tengo que regresar a lo primero que te comentaba, no podemos saltarnos las bases, digamos, no podemos saltarnos lo que son las fundaciones de cualquier sistema educativo. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para mejorar la calidad de la educación primaria de manera dramática. O sea, nosotros tenemos que garantizar que el 100% de los venezolanos tenga altos niveles de comprensión lectora en tercer grado, tenga habilidades lógico-matemáticas, tenga una escala de valores, tenga pensamiento científico. Es decir, nosotros necesitamos una base sólida. Eso se puede lograr en relativamente poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, en 5 o 10 años. Digamos, nosotros podemos cambiar dramáticamente los niveles de calidad en la educación primaria. Y eso va a repercutir en todo el sistema. Lo otro que es muy importante es que tenemos que hacer una inversión en la calidad de nuestros maestros. O sea, hay que poner dinero ahí. ¿Okay? Entonces, es referencia, por ejemplo, a países que se tienen el currículum de una manera o de otra, o que han incorporado quitado algunas materias. El currículum al final es el profesor. Sí, entonces, claro, tú puedes llegar a acuerdo como país de establecer unas materias, establecer, digamos, un currículum determinado. Pero realmente el currículum es el nivel de actualidad de información que tenga su profesor. Entonces, ahí es el segundo componente fundamental. Tenemos que formar mejores docentes. Y después hay que hacer una inversión y hay que hacer una modernización muy importante en nuestras universidades, ¿okay? Para que las universidades puedan responder a las expectativas, digamos, de vida y proyectos de vida de los ciudadanos, pero también puedan incorporarse activamente al sistema productivo, digamos, del país, ¿no? Y creo que se puede hacer, ¿no? No, podemos dar un salto, lo que algunas personas llaman, en inglés lo llaman el leapfrogging, que es como el salto, pues, ¿no? Es como un salto cuántico. O sea, nosotros sí pudiésemos dar un salto si creamos las condiciones y creamos la base, ¿okay? Y el salto se puede dar. Pongo un ejemplo que quizás no es el mejor ejemplo del mundo, pero yo recién graduado, las primeras escuelas que yo fundé fueron en Guatire. Yo me había criado, había vivido toda mi vida en Caracas y me mudé a Guatire a iniciar. Y se iniciaban unos conjuntos residenciales en la periferia del pueblo. Y por ejemplo, yo nunca tuve teléfono de línea. Mi primer teléfono en mi casa era celular, digamos. Es decir, tú puedes dar un salto telefónico, digamos, porque cuando a mí me tocó hacer familia, estaban empezando los celulares y yo no tenía teléfono de línea en mi casa, ¿no? Pueden pasar cosas parecidas con los países, ¿no? A lo mejor nosotros podemos dar un salto desde el punto de vista tecnológico, podemos dar un salto desde el punto de vista educativo, pero hay que poner las cosas en orden y tener las prioridades muy claras. En los últimos tiempos, estos días, estaba leyendo un artículo suyo, profesor, y hay una frase que me resonó mucho. Decía, el drama de la soledad
hiere mortalmente la dignidad. Un artículo en Pro Da Vinci. La verdad, hoy, yo que tengo responsabilidades políticas, que milito en un partido, estoy comprometido con el país, yo creo que la prioridad es lograr el cambio político, la prioridad de toda la sociedad o buena parte. Pero, ¿qué hacer hoy para movilizarnos en torno a la educación? Es decir, si yo debo dedicar el 100% de mi vida a una serie de tareas, yo estoy convencido de que el cambio político es la prioridad, pero también entiendo que hacer esfuerzos solidarios, conseguir soluciones solidarias para el drama humanitario, para el drama de la alimentación, para el drama de la educación, hoy es fundamental. Es decir, no esperar a lograr el cambio político para movilizarnos en torno a eso. Por ejemplo, nosotros en el municipio de Sucre estamos llevando adelante un programa que se llama Forjando el Éxito con la Escuela Técnica Popular Don Bosco. Estamos becando a 120 chamos de la escuela en torno a su desempeño académico, es decir, atamos el desempeño académico a la beca, y luego además estamos buscando la manera de facilitarles otros conocimientos adicionales a los que reciben en la escuela técnica en coordinación con las autoridades de la escuela. Eso ha sido una experiencia además en la que hemos estado aprendiendo mucho nosotros y que además nos permite relacionarnos con una cantidad de gente que casi toda es vecina del municipio Sucre. Y digo todo esto porque quisiera preguntarle si hay gente, organizaciones, que las hay además muy serias y con muchísimo recorrido de muchos años, que hoy deban dedicarse a mejorar la calidad de la educación. ¿Cuáles deben ser, digamos, las prioridades? Obviamente me acaba de describir algunas, con prioridades elementales, básicas, pero por ejemplo, cuando uno habla con algunos colegas, con profesores o con instituciones, surgen cosas como la siguiente. Bueno, nosotros queremos enfocarnos en la educación de 0 a 1 año, educación temprana. Eso es lo fundamental y esa es la bala de plata. O no, vamos a enfocarnos en los últimos años del bachillerato porque es ahí donde comienzan a dejar el bachillerato los estudiantes para comenzar a producir, a ganar un salario, etc. Y entonces no logran la educación universitaria o la educación técnica. O vamos a enfocarnos en la educación técnica, que es, por ejemplo, la visión que nosotros tuvimos. Es decir, nosotros dijimos, queremos ayudar en educación, hagámoslo en una escuela técnica, porque la escuela técnica está formando de una vez en un oficio, no solamente en el bachillerato regular. O he escuchado gente que me ha dicho, Pedro, nada de eso, lo que hay que hacer es ayudar a los profesores. Todo está inventado, pero hay que ayudar a los profesores porque los profesores están en unas condiciones terribles. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para estas organizaciones o particulares que hoy se están movilizando o quieren movilizarse por la educación? Bueno, yo creo que lo primero es no perder de vista la importancia de seguirse educando, ¿no? Tanto desde el punto, yo creo que hay como 3 niveles. Hay un nivel personal. Por ejemplo, tú, Pedro, tú dices, bueno, yo tengo que seguirme formando. ¿Okay? Entonces, tú tienes que seguirte formando. Yo creo que es muy importante porque a medida que tú estés mejor formado, mejor preparado, más actualizado, tienes capacidad de tomar mejores decisiones. O cuando evalúas situaciones, puedes manejar diversas alternativas y tomar decisiones mejor informadas, decisiones con más probabilidades de éxito. Esto te sirve a ti, esto le sirve a una persona que produce queso, esto le sirve a una persona que comercia o que hace costura y comercia vestidos, esto le sirve a un maestro de 3er grado. Es decir, si tú estás más preparado como persona, tú tienes más probabilidades de éxito en cualquiera que sea tu oficio o tu profesión. Entonces, yo creo que lo primero es que uno tiene que mantenerse actualizado como persona, ¿no? Después tienes tu entorno más inmediato, es decir, tú tienes que ayudar a que tu entorno también se eduque, bien sean tus hermanos, tus hijos, tus padres, tus vecinos, es decir, tú tienes que tratar también de motivar a tus amigos, o sea, tú tienes que tratar de motivar a tu entorno a que se siga formando, ¿okay? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y en tercer lugar, ya cuando vas a hacer una incidencia en la comunidad, yo creo que todos los niveles que tú dices son válidos, ¿no? Yo creo que cuando uno va a decidir dónde actuar, también tiene que considerar no solamente
dónde puede tener mejor impacto, sino cuáles son las oportunidades que tú tienes en el entorno. Entonces, si tú tienes en tu municipio una escuela técnica, me parece sensato ayudar a esa escuela técnica en la formación de jóvenes, en la formación de adolescentes. ¿Okay? Pero si tú vives en Araira, y en Araira no hay una escuela técnica, yo conozco el pueblo, ahí hay otras opciones de ayuda, otras opciones de apoyo. Entonces, yo creo que no hay un nivel óptimo, digamos, desde el punto de vista personal. Yo creo que lo óptimo es lo que tú puedas hacer en tu entorno. A mí siempre me gusta decir que el origen, digamos, de la educación y el origen de los educadores es el compromiso. Es decir, el acto educativo nace cuando una persona se compromete con otra a ayudarla a convertirse en mejor persona, a ayudarla a aprender algo que no sabe, ¿no? Entonces, para mí lo importante en cualquier acción comunitaria es que tú tengas un nivel mínimo de compromiso con alguien, con una institución, con un grupo de personas, ¿no? Entonces, aquí el compromiso es muy importante. Ahora, si lo quieres ver como país, digamos, decir, bueno, le damos prioridad que en el país, ¿no? A cuál de las educaciones. Obviamente hay que atender todos los niveles, ¿ok? Pero todos los estudios dicen que lo que te reditúa más beneficios a la larga es la inversión en preescolar y primaria. Un poco lo contrario de lo que se hizo en Venezuela en los últimos 20 años, ¿no? En los últimos 20 años en Venezuela se priorizó la atención de la educación de los que tenían más de 18 años, ¿ok? Eso reditúa muchos beneficios político-partidistas, ¿ok? Todas las misiones, todas las universidades nuevas que se crearon, todas las propuestas eran para mayores de edad, digamos, ¿no? Y eso fue muy bien recibido por las personas de ese nivel de edad, pero un abandono muy importante de los niños, ¿no? Y eso lo estamos penando, eso lo estamos pagando hoy, ¿no? Entonces, yo sí creo que como país tenemos que hacer una inversión muy importante en la educación preescolar y primaria como base, ¿no? Pero de manera equilibrada. Obviamente tienes que seguir invirtiendo en educación media y en educación superior, pero no perder de vista la importancia o la trascendencia de la base del sistema. Y sobre la educación técnica, digamos, hay unos ciertos niveles, un cierto alcance que tuvo en algún momento o que tiene en este momento, seguramente muy limitado, la educación técnica. ¿Usted cree que habría en el futuro que generalizar más ese tipo de educación? Yo estaba leyendo un poco acerca, a propósito de esta iniciativa que estamos llevando adelante en Sucre, estaba leyendo acerca de lo que hacen los alemanes y cómo funciona la escuela técnica en Alemania, el rol que tiene la empresa privada en financiar estas escuelas técnicas para entonces contar con capital humano competente para la industria manufacturera alemana, etc. ¿Cree que hay allí, digamos, que debe ser un tema prioritario? Sí, yo creo que tú dijiste algo que es muy importante, que es que la educación a partir de cierto momento, vamos a hablar de educación media, ¿okay? En adelante, tiene que tener un diálogo muy franco y muy honesto con el sistema productivo del país. Ya no es un reto solamente del sector de educación, sino también es un reto del sector industrial, de los sectores productivos del país, de los prestadores de servicios, y tiene que haber un diálogo, porque tú tienes que darle herramientas, digamos, a los venezolanos para poder incorporarse al mercado de trabajo, pero esas herramientas tienen que estar alineadas con el mercado de trabajo, con las oportunidades económicas que hay en el país. Y esa alineación hay que darla en diálogo con el aparato productivo, sea público o sea privado, pero tienes que tener diálogo con el aparato productivo. Y ahí la formación técnica tiene un rol importante. Aquí también empiezan a aparecer a nivel mundial algunas experiencias interesantes, porque la educación superior a nivel mundial está sufriendo una crisis porque hay menos personas interesadas en ir a las universidades, ¿okay? Porque están encontrando oportunidades de formación y de incorporación laboral fuera de las universidades. Es decir, hay ofertas, por ejemplo, de formación, porque especialmente en el mundo en el mundo digital, ¿ok? Es decir, todo lo que son las personas que tienen habilidades en programación, habilidades en el manejo de aplicaciones, habilidades en el desarrollo, digamos, de aplicativos y de sistemas informáticos, en este momento se están convirtiendo como lo que eran hasta hace unos 15, 20 años,
todas las personas que tenían habilidades mecánicas, digamos, ¿no? Para trabajar en la industria de cualquier tipo, o en la industria automotriz, etcétera, etcétera. Había una cantidad de gente con habilidades mecánicas. Ahorita la habilidad informática genera una cantidad gigantesca de empleos. O sea, hay personas que están adquiriendo esas habilidades fuera de las universidades. Y eso está retando a las universidades de manera importante, porque tiene que haber una conexión entre el mercado laboral y la formación que estás recibiendo. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, yo sí creo que la educación técnica es muy importante, pero tiene que ser dialogada con los sectores productivos. No puede ir por un camino, porque nosotros los educadores, tú sabes que yo soy educador, a veces escolarizamos demasiado las cosas y nosotros no somos empresarios, nosotros no estamos habituados, digamos, a lo que es el mundo del emprendimiento, de la producción, no tenemos la capacidad de formar a nuestros alumnos en esa dirección. Entonces, ahí tenemos que dialogar con el emprendedor, tenemos que dialogar con el empresario, tenemos que dialogar con la industria, con el prestador de servicios, ¿ok? Y tiene que haber una articulación, digamos, entre lo que hace la escuela a nivel de formación técnica con lo que está haciendo la empresa, con lo que está haciendo la industria, con lo que está haciendo el prestador de servicios. Yo creo que es muy importante el diálogo entre las dos partes. Le hago una última pregunta, profe. La verdad es que tengo como para otra hora más de programa, pero le hago una última pregunta acerca del tema de la integración del alumno o de la persona en general en el sistema democrático, en la democracia. Yo recuerdo que en primaria yo veía una materia que se llamaba, bueno, la verdad es que no recuerdo cómo se llamaba exactamente la materia, pero sé que tenía que ver con... Moral y cívica. Por ahí iba la cosa, pero no se llama moral y cívica. Formación pero ciudadana. Sí, Formación ciudadana se llamaba. Formación ciudadana, exactamente. Pero yo la recuerdo como una materia especialmente aburrida, la recuerdo como una materia especialmente a la que los profesores le dedicaban poco, digamos, era más bien un mateo. Yo, la verdad es que donde estudié primaria recibí, creo yo, una buena educación, pero recuerdo en especial que esa materia era, digamos, como de relleno. ¿Qué hacer si hay algo que hacer? ¿O en qué nivel debe hacerse para formar ciudadanos para la democracia, para la convivencia, para llegar a grandes acuerdos? ¿Es parte del rol de la escuela hacer eso o no? ¿O son otras instancias y otras instituciones las que deben hacerlo? No, sin duda la escuela tiene un rol muy importante en la formación ciudadana. Una vez le escuché a alguien decir algo que se me quedó grabado, que la escuela no es la causa de todos los problemas ni el inicio de todas las soluciones. Es decir, no todo lo hace la escuela. De acuerdo. ¿Ok? Y en formación ciudadana la escuela ha hecho su esfuerzo, ¿ok? También depende mucho de la calidad del profesor que tenga, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que en lo que se refiere a valores democráticos, ¿ok? El rol del liderazgo político y el rol del liderazgo general del país es fundamental para explicarle al país la importancia, digamos, de la democracia, ¿no? Yo creo que la destrucción de la democracia en Venezuela se logró especialmente a través de su liderazgo, digamos, ¿no? Que dio una visión distorsionada de lo que es la democracia, una visión distorsionada de lo que es la participación digamos, venció inclusive cualquier esfuerzo que haya hecho la escuela por explicarle, digamos, a las nuevas generaciones lo que es la democracia. Ahora, la escuela tiene sin duda un rol muy importante en la formación de valores democráticos y tiene que seguirlo haciendo. Lo que pasa es que la escuela tiene asignadas muchas responsabilidades. La escuela tiene que formar valores democráticos, tiene que formar valores ambientales, tiene que formar valores relacionados con la convivencia y la no violencia, pero al mismo tiempo tiene que enseñar matemáticas, tiene que enseñar lenguaje, tiene que enseñar historia, tiene que enseñar física. Digamos, la escuela tiene una cantidad de retos, ¿no? Ahí, digamos, en estos días coincidí, digamos, me honré en coincidir en un panel con el padre Ugalde, y el padre Ugalde insiste, digamos, en el concepto de la sociedad educadora, donde sin duda, digamos, la escuela tiene un rol importante, pero todos los líderes tienen un rol
en la educación, en la formación, y tiene que asumirlo con responsabilidad. Eso está muy bueno. Profesor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Vamos a procurar darle la mayor difusión posible. Estamos a la orden por aquí en Caracas para organizar, para comunicar, para trabajar en torno a cualquier cosa que crea necesaria para esto que yo creo que es muy necesario, que es trabajar hoy por la educación. Nosotros estamos haciendo a escala y con mucho esfuerzo un trabajo humanitario en una serie de comedores en Petare, pero pronto nos dimos cuenta de que había que hacer algo adicional por la educación y creemos que es fundamental movilizar a la sociedad en torno a la educación, que además creo que es algo muy, muy sentido por las familias, por los padres, algo que preocupa muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo por... ¿Sí me iba a decir algo? No, es que me hiciste pensar en algo. Yo no soy particularmente conocedor de la historia, pero un poco lo que uno lee sobre la Edad Media, y hablan de una edad así como de oscurantismo, dicen que en esa época los conventos sirvieron para conservar la cultura, digamos, ¿no? Así es. En sus bibliotecas, en sus estudios, había comunidades formadas rodeadas, digamos, de grandes cantidades de personas no formadas o personas aisladas. Yo creo que en estos momentos tan oscuros que vive Venezuela tiene sentido tener ciertas comunidades que se mantienen estudiando, se mantienen formándose, se mantienen visualizando un futuro distinto, digamos, porque cuando llegue el momento de una transformación vamos a necesitar de esas personas. Entonces yo sí creo que es importante que mantengamos ese esfuerzo de estar actualizados, de seguirnos formando. Muchas gracias, profesor Juan Maragall. Esto ha sido todo por el día de hoy. En Primero que Todo, pueden seguirme en @Pedro_Méndez_D o en @radio_comunidad. Nos vemos en un próximo programa de Primero que Todo. Profesor, muchas gracias. Vale. Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que Todo.